60% de los sujetos de mi edad serían hipertensos. Entonces el viejo tiene un comportamiento de supresión diferente. El viejo, o sea, esto se llama la tercera edad, a partir de los 63 años, que nos llaman gerontos. No estoy en lo bonito, pero así es. A partir de los 63 años de gerontos. Y entonces, de estos, decimos un 5 al 10% puede tener la presión normal de 120/80. Incluso podríamos tal vez 2% creo que de baja. Pero el resto, un 80%, tiene la presión sistólica por encima de 140 y la presión diastólica por debajo de 90. Pero el que está definiendo hipertensión arterial es esto que estoy refiriendo, se llama hipertensión arterial sistólica aislada. Esto es lo que corresponde al viejo. Hasta acá nos decía a nosotros cuando yo era estudiante, el malo, el que hacía daño, era la presión diastólica, pero no es así. Lo que se observa, hay que tener mucho cuidado, es la presión sistólica. La presión sistólica cuando está una persona de mi edad, sáquenle la lengua a ver qué va a pasar al viejito con tan posible, sáquenle la lengua a ver, dispara la presión, que su presión estará pues, para un viejito será pues, imaginémonos 170 con 60, sáquenle la lengua, esto se lleva hasta 240, ¿qué va a pasar con esa presión? Rompe arteria. Entonces el viejito se queda con su accidente, con su stroke, con accidente cerebrovascular, entonces es un hombre inútil, una carga para la sociedad, una vergüenza para su familia. Entonces todas las cosas que se pueden imaginar, tener un familiar con eso ya sabe que hasta se orina en la cama, se ensucia en la cama, es un problema. Habrá que, por eso la mejor manera de resolver eso es tenerlo flaquito. Esa es la hipertensión arterial sistólica aislada. Entonces, siguiente por favor. La presión arterial en el cardíaco producto de quién? De la frecuencia cardíaca. La presión arterial producto cardíaco por resistencia. Pero cardíaco hemos dicho que era producto de dos cosas. El cardíaco era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y quién lo manejaba este cardíaco? O sea, el gasto cardíaco fundamentalmente era el sistema nervioso vegetativo. El gasto cardíaco, el cardíaco, tiene dos componentes, un factor extrínseco que maneja la frecuencia cardíaca. ¿Quién hace esto? El sistema simpático y el parasimpático. Y el otro es el volumen sistólico. ¿Cómo aumento? Esto normal es 5 litros cuando estoy durmiendo. Pero me pongo a correr, ¿y cuál es lo primero que aumenta? La frecuencia cardíaca. Este es el más sensible. El sistema más sensible es esto. Y esto me va a hacer esto, entonces es un factor fundamental. Pero que el volumen sistólico, 70 centímetros en cada, subirá pues a 80, 85, más no puedo. Pero la frecuencia me puedo llevar, la frecuencia útil, hemos dicho, hasta dónde puede ser. Cada vez que voy subiendo va mi rendimiento va a ser más y más y más. Pongamos, tenemos a su compañera que tiene 20 años, 18 años, su frecuencia sería 220 menos 18, o sea, serían 202. Lo llevamos, eso sería la frecuencia, ¿a dónde? Lo máximo. Si a su compañera que tiene su corazón late 70 por minuto, lo subimos a 100, esto quiere decir que el gasto cardíaco ha aumentado, porque ha aumentado la frecuencia a 100. Lo llevamos a 120, el gasto cardíaco sube aún más, lo llevamos a 180, su gasto cardíaco sube más,
a 200. Tu gasto cardíaco sube más a 202. Ahí está acá. Y si llevamos a 210 ya comenzó a caer. ¿Por qué razón que cae? A medida que estoy aumentando la frecuencia, está aumentando su gasto cardíaco y por lo tanto su presión arterial. Entonces, ¿pero por qué comenzó a caer? Porque la diástole cardíaca está siendo corta. La diástole es el momento en que pasa la sangre de la aurícula ventrícula. Entonces, diástole tan corta ya no se llena. Y ahí en esa parte, cuando está acá esta frecuencia tan rápida, tan alta, por pendiente nomás no se llena el ventrículo. Necesita una aurícula que le da su diapita. Por eso la sístola auricular es inútil cuando uno está en reposo, porque hay muchos viejos que están en una fibrilación auricular, su aurícula no se contrae así, pues están caminando, conversando, ¿no? Acariciando a sus nietos. No he dicho nietos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si a ese sujeto lo hago correr, entonces sí, aumento la frecuencia, ahí sí necesito que la aurícula se contraiga, señor. Como no hay, entonces comienza a entrar en insuficiencia cardíaca. Y además, para el viejo, digamos, supongamos, para el que habla, pues me imagino será 150. Ahí será mi tope, acá hay para el compañero aquí, acá es 150. Y me lo llevan a mi corazón, 155, ya no, porque mi ventrículo, ya ahorita está donde estoy corriendo sinusal, pero mi ventrículo ya no es elástico, no se llena fácilmente. Seguramente mi aurícula está ya crecida, hipertrofiada para que dé su rellenado con cruchete, con potencia, está claro, ¿no? Pero ustedes no. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Ahora, indudablemente, acá hay algo más que comentar. La frecuencia cardíaca, hemos dicho que el cardiac output es su frecuencia cardíaca por los factores, entre ellos el volumen sistólico. Entonces, aquí viene lo siguiente. El Perú es un país eminentemente andino. La tercera parte de la población vive en los Andes. Y su fisiología del nativo de los Andes es diferente del sujeto que está a nivel de la costa. Eso no es anormalidad, porque frente a la hipoxia utiliza medios de compensación. Vamos a ver el corazón, una transfer en la próxima clase, le voy a traer. Entonces, ¿eso qué hace? Que el serrano, su corazón, en primer lugar, hace que el parasimpático domine cuando están con frecuencia baja. En segundo lugar, tiene una compensación de la sangre. Hay mayor cantidad de hemoglobina, hay mayor cantidad de volumen sanguíneo, y por lo tanto, como tiene más cantidad de sangre, la resistencia periférica la aumenta la viscosidad de la sangre y por lo tanto la resistencia aumenta. Por eso el serrano tiene una presión 115, 110 o 90. ¿Por qué el serrano tipo el sistema parasimpático hipertrofiado? Ese 90 es por la viscosidad de la sangre. En lugar de tener 5 millones, ellos tienen pues 7 millones, 8 millones de glóbulos rojos, y entonces eso hace que la sangre sea más espesa y es hace más resistente. Siguiente. Y hasta eso ya hemos comentado. Siguiente. Aquí lo que nos llama la atención es la observación que hacen que por cada incremento de la presión es esto. Siguiente. Estos son los ruidos que hemos hablado. Lo que nos habla hemos hablado en el ciclo anterior, es el índice cardíaco, es el gasto, siempre cuando yo quiero apreciar el cardiac output, el débito debo hacerlo por metro cuadrado, y eso cuando es metro cuadrado es el índice cardíaco. Siguiente. La regulación, hemos dicho, es de la presión arterial, hemos hecho tiene receptores, hay
hemos dicho en forma aguda a través del sistema simpático y en forma crónica a través del sistema RAS. Es lo más importante. Ahora, el sistema RAS, acá lo que hay es lo llamativo, ¿cómo detectan todos los canales epiteliales de sodio que están en las arterias carótidas, lo que entran a detectar el aumento de la presión por el número por ese intercambio de sodio? Entonces la célula muscular lisa puede detectar eso. No es que los libros dicen que estira la fibra, no. Y es esta zona. Yo quiero ver a un paciente su primer grado de infiltración de aterosclerosis. ¿De dónde hago la investigación de la aterosclerosis? Eso se llama el bulbo carotídeo. ¿Dónde hacen los ecografistas para ver si este sujeto tiene aterosclerosis? Es esta arteria lo que usan la infiltración. Y ahí comienzan a medir la formación del ateroma, el grosor. Cuando comienza a haber acumulación de las placas, cuando hay acúmulo de las células esponjosas para hacer su placa, ahí voy a buscar. Entonces hay un ejercicio receptora. Entonces, el que va a ser sensible no es pues la distensión, no, sino es fundamentalmente este canal intercambiador, y también el que va a sentir la actividad. Ahora aquí viene lo siguiente. ¿Cómo ya sabemos hasta acá que la presión arterial, yo analizo nada más que otro fenómeno que ustedes ya lo saben, hicieron en práctica? ¿A qué se debe la osmolaridad? A ver, vamos a ver. ¿Para usted a qué se debe la osmolaridad? ¿Cuánto es la osmolaridad de nuestro sangre, de nuestro plasma? ¿Ah? ¿A qué se debe la osmolaridad? ¿Ah? No. ¿Cuál es la osmolaridad normal? ¿Ah? Hasta es así, lo normal, 290. ¿Y esa osmolaridad, a qué se debe la osmolaridad? A ver, uno que me ayude a ver, ¿ah? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se debe 290 de mi osmolaridad? Si esto es lo que el número de partículas que participa también la glucosa. Pero el sodio, ¿cuánto tengo sodio en sangre? 142, y hasta eso es lineal. De potasio, de cloro, ¿cuánto tengo? 110. De potasio, ¿cuánto tengo? 4. Con esto, ¿cuánto ya tengo? Tengo 100, 106, 256. A 290 le da falta un cuchito nomás. Ya está casi alto y casi. Entonces, conclusión, esa osmolaridad fundamentalmente, pues que lo digo aquí, a la ingesta de sal. La ingesta de sal. Por eso es que si yo como saladito, hagan la prueba, especialmente si son sensibles. Como se bien salado, esto va a incrementarse y esto incrementa el 290. ¿Quién lo detecta esta osmolaridad? El órgano, la lámina terminal del órgano vasculoso. Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Por un lado la sed y por otro lado está el riñón. Lo va a manejar. Entonces, si yo como una comida chifa, como bastante salada, pregúntale a muchos, y tomen la presión, de repente al final del día, después de chuparlo, van a estar con la presión. Pues es así, por eso es que no coman sal. Entonces, se dice que la sal, hay una relación entre la sal y ingesta, por eso es que los americanos ya están comenzando
a pisar freno a la ingesta de sal. Primero, que los riñones retienen sal. Claro que los riñones retienen sal, pero eso no lo hace porque sí tiene sensores también. Segundo, esa dependencia de la sal y hipertensión. Tercero, plantea un incremento de la actividad simpática de los vasoreceptores. Es probable. ¿A dónde? Y en el centro vulvar. Y otro es de que este incremento de la sal incremente el calcio, y el calcio activa y contrae la fibra muscular, proteínas contráctiles, aumenta el tono miógeno de las arterias, y eso aumenta la resistencia, y por lo tanto ya estamos hablando de hipertensión. El rol de la sal en el manejo de la presión arterial. Aquí está lo que estamos diciendo. Dice, acá dice que la bomba sodio-potasio y los glucósidos cardíacos, ya expliqué esto, que tiene un receptor y que bombea menos sodio y se queda cargado con sodio, y por lo tanto pueden aumentar, y esto fundamentalmente hace que la aldosterona no solamente actúa en el tubo contorneo distal, actúa en el colon, actúa en la fibra muscular lisa de la pared de las arteriolas. Así que estaría remodelando, y hemos dicho hasta la saciedad, la aldosterona es la sustancia que remodela, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Además, fíjense, acá tengo la otra sustancia que es la guabaína endógena. Y especialmente hay un grupo de pacientes, todos los pacientes hipertensos tienen incremento de esta sustancia, la guabaína. Seguro que no la han encontrado. La guabaína endógena es fabricada en varios órganos, pero fundamentalmente está en la glándula suprarrenal. Es pariente de la aldosterona. Esto distorsiona y hace que se quede la célula con sodio y por lo tanto hace caer. Entonces este es un punto donde puede comenzarse a trabajar. Yo hasta ahora tenemos dónde puedo trabajar, hemos dicho en la clase anterior, sobre el sistema simpático, ahí hay dudas, ¿cómo puedo en la terapia? ¿Qué cosa puedo hacer en el sistema simpático? Utilizar un beta bloqueador, atenolol, porque es más específica para el corazón. No se olvide que en Inglaterra hay un estudio que está en curso, que consideran los sujetos, entraron al estudio varios sujetos mayores de 40 años, reciben atenolol, reciben atorvastatina y reciben aspirina. Reciben aspirina para evitar que se formen tromboxanos 2 que hemos comentado. ¿Qué cosa es tromboxanos 2? Una prostaglandina. Produce la agregación plaquetaria, produce la multiplicación de la fibra muscular lisa y produce vasoconstricción, como hemos dicho. Entonces, para evitar eso, utilizan aspirina. Eso, y todo, incluso el comercio se toma su aspirina. En segundo lugar, utilizan atorvastatina para evitar que se produzca, que genere más cantidad de colesterol. Utilizan beta bloqueador para que mi corazón no esté latiendo por gusto, porque si late, y eso es lo que yo les dije uno de los primeros días, yo tengo un carrito y si comienza a pisar a cada rato, ¿qué va a pasar? Lo voy a malograr. Entonces ya están en curso otro estudio con irbisartán, una serie de sustancias que tratan de mantener la frecuencia siempre bajo, el beta bloqueador es eso. Entonces el libro tendría que, hay estudios serios y ya están. También hay otro grupo que no piensan, no quieren, está abierto, pero hay que al final les metan más de 45. Pero el que habla me parece que yo estoy de acuerdo a eso para no sobrecargar, ¿no?, a la actividad del corazón. Está bien una calistenia, pero no por correr. Es interesante nuestra corredora que nos representó en el mundial, en las Olimpiadas, seguirlo va hasta los cuantos años va a vivir. Una manera.
Entonces, eso yo puedo frenar el beta 1 con esto. Después tengo para frenar a los receptores de control alto del RAS. Esto que hemos dicho que se fabricaba el angiotensinógeno. ¿Quién fabricaba el angiotensinógeno? Era de origen hepático, esto era una molécula grande, aquí actuaba la renina. La renina actuaba y fragmentaba un pedacito, un decapéptido que se llama la angiotensina, uno sin efecto vascular, y aquí actuaba una sustancia, una enzima convertidora ECA y generaba el angiotensinógeno 2. Este angiotensinógeno, ya aquí salía pues había un angiotensinógeno, un ECA 2, que sobre el angiotensinógeno me producía la angiotensina 1,7. Esta vasodilatadora, esta vasoconstrictora, si es que actúa sobre el receptor AT1, pero si actúa sobre el receptor AT2, esto es vasodilatador. Observen, una sola sustancia puede lo que está de investigación ahora, que si usted lo lee, está tratando cómo hipertrofiar esto, porque aquí, el que se usa en el mercado, los priles, captopril, enalapril, actúan bloqueando esto. Si bloqueo esto, no se forma esto, queda acá, pero se bloqueó acá. ¿Está claro? Pero estos priles también actúan sobre la bradiquinina. Porque este enzima ECA transforma la bradiquinina activa y lo hace en bradiquinina inactiva. Entonces tiene la ventaja esta sustancia, la otra que vamos a referir, captopril. Seguro que han escuchado acá varios familiares que usan captopril, enalapril, etcétera, etcétera, en la familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Va a anularme al ECA y también me anula acá al ECA, porque es la misma sustancia que transforma uno en dos, inactiva y activa. Entonces acá lo bloqueó. Aquí la bradiquinina activa es vasodilatadora, entonces esto se está potenciando. Entonces, esta tiene la ventaja de que no me deja el monaje que se produzca angiotensina 2 y además está haciendo que la bradiquinina se potencie. Es el doble efecto. Pero tiene una mala, produce tos. Entonces el paciente que usa los priles que parecen tuberculosos. Entonces ese es el problema. Pero acá en otro sitio estamos hablando, ahorita hemos hablado de sustancias, y tiene que haber receptores, factores de crecimiento. Ya esto estamos hablando en el manoseo de un receptor, ¿verdad? Entonces las drogas, los sartanes, actúan frenando esto, lo bloquea acá. Sí, esta tiene la ventaja sobre esto porque esto tiene doble acción. Me frena acá y me hipertrofia acá. Esto no. Entonces hay trabajos muy serios en que esta puede ocasionar cáncer, edad, esto, sartán, lipisartán, los sartanes, etc. Valsartán, todos los sartanes. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Lo que está en curso es otro estudio, cómo hipertrofiar acá. A eso sí tengo, todavía no hay.
Tampoco esto hipertrofia eso no podemos. El más fácil de hipertrofia parece que es hacer que se active el ECA2 y nos genere, el K1 nos genere la angiotensina 1, que bueno, acá este sería otro renglón para poder estudiar. Esto es recién, esto es del mes. Entonces, esto por eso les dije, busquen la literatura y leanlo con suma tranquilidad. Es otra posible, otro renglón que podría uno activar. Siguiente. Ahí está todo lo que me imagino lo lee con tranquilidad. ¿Sí? Siguiente. Seguimos. Aquí tenemos esto, regulación aguda de la resistencia periférica. Nos va a ayudar a esto. A esto es una cosa que vale la pena considerar. Aquí sí el sistema nervioso, hemos dicho, la resistencia lo va a manejar el sistema autónomo vegetativo, por dos mecanismos. En primer lugar, hemos dicho el vasodilatadora, y se va a generar gran cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico, hemos definido ya, es el vasodilatador número 1 por excelencia. Vasoconstrictor desde el punto de vista, digamos, de actividad. Hago una fibra, lo estimulo y se contrae, especial, fácil de entender. Pero para dilatarlo, ¿cómo lo hago? Entonces tiene que soltarse esa proteína. Eso es un trabajo de retorno del calcio al retículo sarcoplasmático y que la fibra se relaje. ¿Quién hace esto? El no. ¿Y el no cómo lo genero? Por el sistema parasimpático por un lado, otro es por las atriopeptinas atriales, ANP, que lo elabora la aurícula, y otro vasodilatador es la famosa adenosina, que vamos a comentar seguramente dentro de un ratito. La adenosina es producto de la degradación de la ATP. Esta regulación de la presión a largo plazo ya hemos comentado. Siguiente. Y acá lo que estoy acá tratando de ver es que siempre en el control de la presión arterial tenemos receptores, un órgano central, con el hipotálamo, el bulbo, etcétera, y una vía efectora que va a actuar a nivel periférico y a nivel del corazón. Eso siempre tiene que ver un receptor, un chismoso, un órgano central que va a procesar y efector. Ahí están todos los, acá tengo el bulbo, acá tengo al callado aórtico, entonces cada uno por séptimo y por décimo par. Mira, el sensor son los canales de sodio, las células epiteliales, los canales de sodio y las células epiteliales, y también de la fibra muscular y semicircular. Acá nos hace ver de que tenemos dos receptores a grandes presiones, era el carotidio y aórtico. El carotidio, observen la sensibilidad, que es mucho más sensible, mientras que el aórtico es mucho más limitado. Siguiente. Acá nos plantea cómo hace la recepción. Siguiente. Acá tenemos la presión arterial, el volumen, estos son los factores que aumentan la presión arterial, el incremento del volumen sanguíneo, puede ser incremento de la frecuencia cardíaca, los factores que hemos analizado. Siguiente. Aquí este es uno que tampoco no está en los libros, no son los libros, eso es potencia particular. Esto es el glomérulo, eso lo conocen, el polo vascular y el polo celular de un glomérulo. Acá está la famosa
el famoso aparato yuxtaglomerular. Aquí puedo ver la mácula del tubo contorneado distal. Este tubo contorneado distal se va a pegar al polo vascular del glomérulo de su correspondiente, no del ajeno. Este tubo, tubo contorneado distal, es de este glomérulo, no del vecino, es este. Entonces le va a dar toda la información siguiente. Y acá está la célula de la mácula densa, aquí está la pared del vaso. Son estas cinco células que hacen toda la liberación, el control del aparato yuxtaglomerular. Tenemos los componentes, una célula endotelial, acá está la célula de la mácula densa, aquí están las células productoras de la renina, uno que está de la relleno y de comunicación vasoconstrictor. Entonces ahí tienen ustedes la representación esquemática de la aparato yuxtaglomerular, cualquiera no produce. Y nos llama la atención de que entre estos están puro hemicanales. ¿Esto qué cosa significa hemicanales? Una que discos intercalares, ¿no? Entonces, gap unit, no acá no aquí. Aquí trabaja la adenosina, que vamos a hablar de adenosina. Entonces, cualquier variación, cualquier variación del sodio es detectado y se transmite a este que va a producir la renina y va a hacer su ajuste. Y este ajuste ya lo hemos analizado. Ahí están los semicanales, para que puedan tener una idea siempre formar bien. Acá tengo todos los receptores que vamos a mencionar, el control integrador de la resistencia periférica siguiente. Esto ya también, acá catecolamina lo hemos estudiado, el RAS también, siguiente. Acá ven cómo puede el receptor enviar las señales, siguiente, a estos centros, siguiente. Ahí está, son los días que va a salir. Ahí está. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos acá el caso de cómo interviene fundamentalmente el núcleo del tracto solitario. Ese es un núcleo que va también a trabajar con el sistema respiratorio. Ahí tienen las indicaciones de las fibras simpáticas, parasimpáticas, y que ¿dónde van a terminar? Siguiente, eso vamos a analizar. Hemos dicho que aquí lo que llaman la adrenal, las glándulas adrenales, solamente se utilizan en situaciones de emergencia. Siguiente. Acá tengo el reflejo vasoreceptor vagal, entonces recibe y van a actuar en el caso del vago sobre la estructura parasimpática y también el simpático. Bien. Entonces eso lo vamos a ver, que eso es lo que hemos explicado siguiente. Acá tengo un ejemplo, tenemos los receptores que reciben la información, los llevan al bulbo y ese bulbo tiene que ir siempre arriba, de ahí viene el efecto, dos cosas, o sale por el sistema parasimpático o el sistema simpático. El sistema simpático nos han puesto acá situación de emergencia, pero normalmente tiene que usarse la vía no adrenal para poder manejar la función de la actividad simpática y también los vasos periféricos. Esto sería un equilibrio, las rayas son normales, delgaditas, siguiente. Voy a encontrar qué va a pasar si esta misma situación, pero que no me ha variado. Siguiente, aquí tengo pero que ha aumentado en el siguiente. Aumenta la presión, aquí me dice que ha aumentado. Cuando aumenta la presión, el vago trata de compensar, modificando la actividad que hace a nivel del corazón y a nivel periférico. Y el sistema simpático se reduce, tal es decir que pequeña cantidad. Siguiente. Y cuando era el simpático, esto es lo contrario, ¿no? Cuando baja la presión se descarga el sistema simpático.
Acá los vasos en la regulación, entonces fundamentalmente va a ser regulado en forma aguda y en forma crónica. Sí, aquí no tenemos los que van a manejar la presión, es la angiotensina-2, la catecolaminas. Este sistema, la hormona antidiurética va emparejado con el sistema adrenérgico y también endotelina. Esto lo vamos a hablar el día miércoles. Y tenemos las prostaglandinas, la adenosina, la bradykinin, el factor natriurético o pectina natriurética y el no es el más importante. Bien. Acá tienen ustedes pueden hacer el juego de la presión arterial, pueden hacer por el sistema simpático y también eso puede por todo el sistema, que lo pueden seguir analizarlo como de los cuales son los efectos. Ustedes ven, por ejemplo, el agua, lo maneja la aldosterona, la angiotensina, maneja la aldosterona y esta maneja reteniendo agua. Esto lógicamente va a aumentar el volumen va a aumentar y hacer una serie de variaciones para manejar la presión arterial. Esto también ya hemos analizado. Esto en lo serio vamos a hablar para la próxima clase. Seguimos. Hay unos cuadritos que este es el centro. Ya. También otro como se activa. Sí. Este es el reflejo blanco del reflejo. Acá la baja presión lo va a darse cuenta en las paredes de la aurícula, en las uniones, y por lo tanto eso nos va a informar del volumen, porque si tengo una manera de determinar la función cardíaca a través del gasto cardíaco, la función vascular nos va a darle este retorno venoso. El retorno venoso va a ser detectado. Esta precarga que hemos visto en la ley de Frank-Starling es con qué velocidad va a regresar. La sangre para que se fluya hacia el lado derecho de mi corazón tiene que tener 7 milímetros por promedio. ¿Qué menos dice que se aguanta? Entonces, si yo tengo cortadas las aurículas, la presión que estaría activa en mi vena cava superior e inferior tiene que ser 7 milímetros. Esa será la función vascular. Entonces eso se ha detectado. Tengo un detector en las venas y en la aurícula. Estos son los que me van a determinar el grado de distensión y que va a mediar la producción de la pectina natriurética arterial y esta va a producir GMP cíclico o geométrico. Siguiente. Ahí tenemos otra vez que varía. Siguiente. Esto sería el sistema nervioso, cómo regula la presión, cada uno de sus funciones. Siguiente. Ahí tengo la presión arterial manejado por gasto de la resistencia, el gasto maneja volumen histórico, la frecuencia, el gasto de la precarga, etcétera, sí. Siguiente. También otra vez. Autorregulación de la circulación, ahí es que la célula, la fibra muscular dice a la pared de las arterias, que arteriolas tiene pues un tono, y esto me van a hacer buscar regulación periférica. El control de esto es lo que estoy planteando. Eso es una importante. En la presión arterial nosotros lo vamos a dar un descanso, entonces, para entrar a la coronaria, tenemos la presión arterial. Si yo lo pongo a un sujeto en el nivel, y de hecho, cuando un paciente viene al consultorio, no, David, tranquilo, generalmente está nervioso de que se va a hacer un diagnóstico, a veces no deseado, ¿no? Entonces, siempre viene con la presión por descarga simpática y el médico le mide, falta usted con la presión alta, ¿no? Y generalmente está con mandil blanco. Entonces eso se llama la presión del mandil blanco, generalmente es alta. Entonces eso no es representativo, no se olviden que la presión, hemos dicho 4 de 6 personas son hipertensas, y esta hipertensión puede nacer, hemos dicho, también por infarto,
por accidente cerebrovascular, daño renal, etc. Entonces, es alta llega la morbilidad de la hipertensión. Y entonces es necesario, hemos dado un rango de valores normales, hay que tener mucho en cuenta. Entonces, ¿qué hacer frente a ajustar si tengo una presión alta? Lo primero es, cuando tengo la determinación, no que me quedo con una sola determinación, hago cada 5 o 10 minutos una otra determinación, mientras que en la primera seguramente voy a encontrar presión alta, la segunda ya el paciente se acostumbró, de repente quiere hacer una bromita con verme, ya se soltó, se normalizó. Entonces si se normalizó, está en rango normal, ya está bueno ahora. Pero de repente sigue con la presión alta, entonces lo que se hace, se sugiere que si no tengo este fenómeno del mandil blanco, entonces hago que se haga su aparatito de tensión tonificálico, que se aplique acá en el antebrazo, medio dedito, en el brazo, y lo apunte a un papelito. Estamos hablando de aquello que tiene prehipertensión fundamentalmente, eso que tiene su rango entre 121 a 139, una diastólica de 81 a 89. Le dice, usted toma, apunta y me lo trae. Entonces, se hace mañana, tarde y noche. Eso ya tiene más validez porque está en su actividad, en su medio. Entonces, es mucho mejor esta evaluación que el del mandil blanco del médico que lo vio por de repente con una cara larga en su transcriptor. Entonces, aún ahí tienen dudas. Entonces, lo que hay que hacer es el mapa. El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Y esto con qué miras para hacer diagnóstico? Segundo, hay que seguir este paciente. Cambiando el estilo de vida, de repente en la medicación, que especialmente cuando ya comienzo con medicina, necesito hacer un mapa. ¿Qué consiste? En colocar una grabadora y me va a hacer el estudio de la presión arterial por 24 horas. Y lo suelto, todo lo que haga, todo lo que quiera que haga. Entonces, mientras está con ese gasto, entonces cada 20 minutos le va a tomar el aparatito. En los primeros estados del paciente nota que la ajustón, pero después se acostumbra a ya duerme tranquilo, porque ya no le hace un ajuste y se resuelve inmediatamente. Entonces tenemos tratado del mapa, mucho más exacto, ¿no? Y ahí tiene su grabadora que tiene en la cintura, que lo van y lo llevan a la clínica o al consultorio, le hacen ustedes, lo leen el resultado y tienen ustedes su mapa. Ahí tienen mis mapas, valores que están por encima. Acá sí hay que tener mucho cuidado. Dice que la presión por encima de 130 ya debe parar ahora. Ahí, para este mapa aquí, ya no es 140, sino 130. Y les va a decir en qué momento. Ahora es lógico, hay que tener en cuenta en la presión arterial hay mucho que se hace especulaciones, que es el apnea del sueño. Apnea del sueño, hay muchos trabajos, pero todavía no hay una cosa consistente. Esa apnea, ustedes seguramente a papá, mamá le escuchan en la casa, están dormidos de repente todo, se quedan un rato sin respirar, de repente, esos son sujetos hipertensos, ¿no? Esa es el apnea del sueño. Hay relación entre eso, dice que la explicación que en esa apnea hay una hipoxia, esta hipoxia se descarga simpática y por lo tanto hace hipertensión. Así como hay también una relación íntima entre la obesidad, especialmente la obesidad. Las personas pueden, y especialmente las mujeres, tienen dos morfologías. Uno tiene cuerpo en pera, generalmente es una cuestión ligada al sexo. No hay mucha relación entre hipertensión, pero la hipertensión está más ligada al cuerpo integral. Hay que hacer la parte. Fíjense, ahí tienen ustedes un mapa. Fíjense. Ya, seguimos una vez que voy a seguir, a ver si hay toda este es tan sensible del
Esto sí me parece que es importante. Es importante porque a medida que la arteria se capilariza, entonces la presión en los capilares van a entrar con una presión sistólica, generalmente entra en las arteriolas con una presión sistólica de 30 milímetros, y que va a entrar al capilar, donde el capilar hace el intercambio, y en la vena tiene que haber 15 milímetros de mercurio de presión hidrostática. Pero en todas va a entrar, si tengo una arteria, siguiente tienes, a ver, la siguiente, ahí está. 30 de la presión hidrostática, pero a eso se va a poner la presión oncótica. Acá me está haciendo mucho detalle, y diría que en la arteriola, acá tengo un esfínter, los capilares no tienen fibra muscular, y acá tengo una vena. La presión hidrostática, claro, en cada tejido depende, ¿no? Si tengo en el corazón, esta presión de cierre es mucho más alta. Pero en un capilar periférico dice que esta presión hidrostática es una presión hidrostática. Ella es una presión continua, ya no es pulsátil, es continua. Y que eso trata de sacar el contenido del vaso hacia el intersticio, y que se opone a esta salida la presión oncótica. La presión oncótica es generalmente 24 milímetros de mercurio, esto es 30 milímetros de mercurio. Entonces tengo que las diferencias que permite el pasaje será por la diferencia de 6 milímetros. Pero aquí viene el problema de la observación, que acá nos dice, mientras que esta es una presión hidrostática, es una presión activa, medible, la presión hidrostática, la presión oncótica de las proteínas es una presión pasiva. Aquí viene la observación y el comentario de que en este fenómeno la parte más activa y existe la carga negativa de los bigotes, que tanto hemos hablado. Eso sí es una presión real. Entonces, como tiene carga negativa, las proteínas tienen carga negativa, se rechaza. Eso sí genera esto 24 milímetros. Es aceptable que eso tenga estudios. Ustedes van a trabajar en riñones, van a postular esas dos figuras, y ustedes van a encontrar que más importancia tiene la carga negativa. Y si yo cisallo las células en el capilar glomerular, puedo permitir producir, o sea, cisallo los bigotes, entonces no hay muchos bigotes, las proteínas chiquitas pueden pasar al filtrado glomerular y se produce un signo de evolución del diabético, se da la microalbuminuria en la orina. Entonces esto nos explicaría ese fenómeno. Bueno,